Seguimos con nuestro proyecto del relé temporizado y hasta ahora pues hemos partido de un esquema eléctrico, un esquema que es el que manda en definitiva, que luego ese esquema lo hemos montado sobre una plataforma experimental como es el Universal Trainer. Y el objetivo de este montaje es poder comprobar que el esquema funciona correctamente, que el diseño funciona correctamente, poder hacer las medidas y tomar las anotaciones y hacer las comprobaciones que tengamos que hacer. Si hay que hacer algún cambio, pues es fácil quitar componentes y sustituirlos por otros. Y en definitiva, pues eso, poner en marcha, hemos puesto en marcha nuestro relé temporizado y hemos verificado que funciona correctamente. Luego, el siguiente paso que hicimos fue construir un pequeño prototipo soldando sobre todos los componentes sobre unas tarjetitas llamadas tarjetas Uniprint, en lo que se llama un prototipo. Un prototipo que nos permite, bueno, pues primero hacer un montaje mucho más compacto y luego pues hacer una distribución real de lo que podrían ser los componentes. Y en definitiva, pues bueno, tenemos ya un circuito funcional. Ahora bien, ¿podemos seguir más adelante? ¿Podemos hacer más cosas en nuestro proyecto o con nuestro proyecto? Sí. Podemos hacer un siguiente paso y es ni más ni menos que diseñar el circuito impreso. Diseñar el circuito impreso para ese montaje, para ese esquema que ya lo hemos probado en el Universal Trainer, lo hemos probado, hemos hecho un prototipo, ya sabemos que eso funciona y entonces le queremos dar un acabado final, un acabado más profesional. Quizás queramos comercializar este circuito, este proyecto, y entonces, pues bueno, pues hay que darle otra forma. Y para hacer el diseño del circuito impreso, del diseño de lo que se llaman también PCB, pues existen diferentes herramientas. Muchas herramientas hay en el mercado para ello. Algunas son de pago y os puedo asegurar que de un pago bastante elevado. Yo supongo que tendrán unas grandes prestaciones, unas grandes características. Hay otras que son absolutamente gratuitas. Y en estas de pago, casi todos los fabricantes suelen tener algunas versiones educacionales, algunas versiones gratuitas que suelen estar recortadas, suelen estar limitadas en algunas de sus prestaciones, en algunas de sus características, pero te permiten evaluar y te permiten ver, pues bueno, de qué va esa herramienta, cómo funciona y bueno, pues tú mismo valoras si te resulta interesante o no. Entonces, pues la pagas, la compras, la pagas sin paz. Pero repito, también hay otras que son absolutamente gratuitas. Yo concretamente, este proyecto, y algunos más que espero presentar, lo he resuelto, lo he hecho con la herramienta conocida como KiCad. KiCad. Esta es una herramienta absolutamente gratuita. Es una herramienta que permite hacer todo o prácticamente casi todo tipo de circuitos impresos. Yo, con todos los circuitos impresos que he hecho a lo largo de mi vida profesional, diría que con KiCad se puede hacer cualquiera de ellos y muchos más complejos. Así que por el mero hecho de ser gratuita no penséis que es una herramienta que no tiene gran interés. Para mí la verdad es que cuando he empezado a utilizarla me ha dejado entusiasmado, me ha, me ha agradado muchísimo trabajar con ella y es la que yo he empleado. Bueno, se puede emplear cualquier otra. Así que en esta última parte de este proyecto de nuestro relé temporizado, pues voy a hablar un poquito del paso final, es decir, el desarrollo, el diseño de la PCB y el montaje, el montaje del circuito, el montaje definitivo ya de nuestro relé temporizado. Esto no es un curso de diseño asistido por ordenador, así que hablaré de la herramienta KiCad
pues en la medida de lo justo y necesario, pero no se trata de hablar del diseño asistido por ordenador, sino simplemente hablo de KiCad porque es la herramienta que he utilizado, sin más. Así que bueno, pues vamos a ver este último paso en nuestro proyecto. Bueno, pues a lo dicho, vamos a ver nuestra herramienta KiCad, que como os digo, repito el detalle, es gratuita. Es más, ni tan siquiera hace falta registrarse en ningún sitio, simplemente te lo descargas, lo descomprimes y lo instalas, sin más. Bien, bueno, pues el aspecto que tiene en KiCad un proyecto es esto que tenéis aquí. Bueno, pues tiene diferentes utilidades, pues es editor de esquemáticos, que no es ni más ni menos que el hecho de dibujar el esquema, te permite dibujar el esquema, dibujar o crear nuevos símbolos, editar, dibujar y crear la placa de circuito impreso, editar huellas, visualizar gerbes, en fin, tiene una serie de utilidades. De momento vamos con la de editor de esquemas. Y bueno, pues aquí está el esquema de nuestro proyecto. Supongo que esto os suena, porque algo parecido ya hemos visto en alguna imagen anterior. Bueno, pues tenemos una un borne a través del cual introducimos 12 voltios. Y este es el circuito, este sería el pulsador de inicio. Cuando lo accionamos el condensador se carga, el relé se activa y luego cuando soltamos el pulsador el condensador se va descargando a través de este potenciómetro y en función de la resistencia que tenga tardará más o menos tiempo. El hecho es que cuando el condensador se vacíe el transistor este se bloquea, el relé se desactiva y estamos en la situación inicial. Bueno, pues KiCad, como cualquier otro programa de diseño, permite dibujar esquemáticos, y además es lo primero que hay que hacer siempre cuando se trabaja con una herramienta de este estilo. Y por supuesto luego tiene librerías con las cuales pues puedes añadir o tienes ya montones de símbolos que alguien se ha encargado de hacer. Por ejemplo, amplificadores de audio. Bueno, pues hay un montón de circuitos integrados, ya te dibujan el símbolo e incluso en algunas ocasiones hasta te dibujan el encapsulado de de ese símbolo. Tienes un montón de librerías para hacer lo que te apetezca. Yo realmente no recuerdo haber tenido necesidad de crearme mis propias librerías, pero por supuesto que se puede. Entonces tienes pues, un montón de símbolos, de librerías organizadas por funciones, memorias, reguladores, en fin. Y bueno, pues seleccionas la librería en cuestión, aquí tendrás un símbolo, ese símbolo pues en este caso es este, y además también en ocasiones hay símbolos a los cuales se les asocia el encapsulado, o mejor dicho, se les asocia lo que se llama la huella, el footprint. Pues ejemplo, este es un circuito integrado que físicamente luego tiene este aspecto. Bueno, la cuestión es que esto simplemente es un programa de dibujar, donde tú capturas, como os digo, los esquemas, tienes diferentes funciones relacionadas con el dibujo de los esquemáticos, y al final, una vez que el esquema ya está correcto, todo eléctricamente es un esquema válido, pues tienes un botoncito, en este caso, te permite pasarte a la PCB, pasar ese esquema pasarlo a PCB, a circuito impreso. Aquí tienes que dibujar lo que serían las pistas, lo que sería el tamaño de la placa y demás. Esto es lo que tenemos aquí. Esta es la dimensión de lo que va a ser nuestra placa. Esta, por supuesto, la he dado yo porque considero que así está bien. Y luego aquí tienes un montón de capas o de puntos de vista. Digamos que un circuito impreso está hecho a base de varias capas. En un lado están los componentes, por otro lado la serigrafía, por otro lado las pistas, etcétera. Y ahora estamos simplemente viendo, podríamos considerar lo que se llama una capa vacía, no hay nada. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a activar capas. Por ejemplo, estamos viendo simplemente la de los flancos, el borde de la tarjeta. Vamos a ver, por ejemplo, activar la serigrafía. Y por supuesto, esto ya lo tengo hecho, claro. Entonces esto es lo que veríamos, esta sería la capa de la serigrafía. Aquí donde normalmente se suele poner suele aparecer la forma de los componentes, precisamente el footprint, ese que os comentaba antes, la huella, suelen aparecer las huellas de los componentes, también suelen aparecer sus referencias, pueden aparecer el nombre, por ejemplo R1 de 330, R4 de 4K7,
Todo esto si se quiere, por supuesto. Una vez que tenemos ya la serigrafía, también podemos visualizar, si queremos, el cobre, la parte de cobre, las pistas que van a unir a estos componentes, como tenéis aquí. ¿eh? Estas pistas de aquí de azul son pistas de cobre, en el fondo son las conexiones eléctricas que unen los componentes según el esquema principal, que el esquema teórico, este es el que manda. A partir de este hemos obtenido esto. Y lo que estamos haciendo ahora es simplemente jugar a visualizar diferentes capas para que os hagáis una idea de lo que es una herramienta de diseño como KiCad. Las otras son muy parecidas también. Si queremos también podemos visualizar la zona de cobre, el plano de masa en este caso, que consiste en rellenar de cobre todo lo que esté un hueco, y esto facilita la construcción, la fabricación de la placa impresa, porque hay que retirar menos cobres para dejar solo las pistas conductoras. Que conste que esta placa es una placa que solo tiene pistas por una capa, por la capa de abajo. Es decir, si esta es la placa, las pistas irían por aquí y los componentes irían por aquí. Esto puede llegar a ser complejísimo. Puede haber circuitos impresos que tengan, bueno, esta es una capa. Es muy frecuente hacerlo con dos capas, que haya pistas por un lado de la placa por un lado y por otro lado, por el mismo lado donde se ponen los componentes. También es posible que haya circuitos multicapas. No sé si KiCad puede llegar a hacer 32 capas. Esto ya es las reperas. Sería para circuitos impresos extraordinariamente complejos. No es el caso. Bueno, la cosa es que podemos activar aquí en nuestro plano de masa. Este sería nuestro circuito impreso, que es el que he mostrado en la documentación escrita, el circuito impreso. Incluso si se quiere, se puede tener una visión tridimensional de lo que va a ser el circuito impreso. Aquí lo tenemos. Podemos ver, podemos girarlo. Y esto es como, esto es más o menos como nos va a quedar tras la construcción, más o menos. Claro, esto es gracias a que, por ejemplo, en el caso de KiCad, hay un montón de gente de forma altruista trabajando y proporcionando símbolos, los footprints, las huellas, y también los modelos en 3D para cada una de esas huellas. Entonces es muy cómodo. Tú coges de la librería un componente, ese componente es un símbolo, seguramente tendrá asociado una huella, un footprint, y es muy probable que tenga asociado también un modelo tridimensional. Y entonces, pues fijaros que la cosa queda muy chula. Estamos viendo lo que sería el circuito impreso incluso antes de fabricarlo, y antes de montarlo. Ya veis cómo los componentes atraviesan las patitas de los componentes, atraviesan los agujeritos que se llaman pads, y por el otro lado, este sería el lado de las pistas, pues aquí tenemos esas patitas de esos componentes, y los pads serían esto que tenemos aquí dorados, y aquí es donde realizaríamos la soldadura en el montaje final. Bueno, pues todo esto es lo que nos ofrecen las herramientas de diseño. Como os digo, hay muchas, muy variadas, y todas son muy buenas, pero a mí KiCad francamente me ha entusiasmado porque le veo relativamente fácil de manejar, es bastante intuitiva, y sobre todo es que es gratuita, sin necesidad de registro, y desde luego os puedo asegurar que hay muchas empresas muy potentes que están apoyando el proyecto KiCad, que es un proyecto libre, es un proyecto de software libre, sin más, pero muy potente. Bueno, pues esto es un poquito, seguimos con nuestro proyecto. Este sería el siguiente paso, diseñar el circuito impreso. Y así llegaríamos al último paso de nuestro proyecto, que no es otro que el montaje. Ya tenemos la placa impresa. En esta ocasión, en MK Electrónica, la hemos mandado a fabricar a una empresa especializada, pero todo este desarrollo lo hemos hecho, como ya sabéis, con KiCad, y KiCad nos ha generado los ficheros necesarios, y lo que hay que hacer es simplemente mandárselo a ciertos fabricantes, a los fabricantes de PCBs, de impresos, y esta gente, a partir de esos ficheros, es capaz de desarrollarte la placa impresa.
Observemos que, bueno, estamos viéndolo por el lado de la serigrafía, por aquí es donde vamos a insertar los componentes, y este sería el lado de las pistas o el lado de las soldaduras, y donde pues a través de, mediante un soldador y estaño, pues soldaremos las patitas de los componentes y tendremos el circuito listo para funcionar, definitivo, profesional y comercial. Bueno, pues para hacer este último paso, este montaje, vamos a empezar en primer lugar clasificando los componentes. Tenemos todos los componentes de nuestro kit, todo el lote completo, y empezaríamos, bueno, pues clasificando, por ejemplo, los diodos, las resistencias que van a ir, el condensador, los dos transistores, el pequeño pulsador. Aquí tenemos los bornes, este es el potenciómetro que permite ajustar los tiempos, y este sería el relé. Bueno, pues una vez que identificamos y tenemos bien localizados a todos ellos, lo primero que se suele hacer es insertar en la placa impresa los componentes de menor perfil, los más chiquitines, que en este caso van a ser el diodo y las 4 resistencias. Con el diodo no hay que confundir, el diodo tiene una patita que es el cátodo y otra es el ánodo, no hay que ponerlo al revés, hay que tener cuidado, por eso en la serigrafía también viene bien indicado, mediante una rayita, y entonces hay que orientarlo adecuadamente. Bueno, pues doblamos las patitas con unos alicates en ángulo recto que quede bonito y lo insertamos en su sitio. Hacemos lo mismo con las resistencias, por ejemplo esta es R1, que viene aquí. Aquí tenemos, vamos a soldar a colocar, mejor dicho, R2 y R3 en sus correspondientes posiciones. A ver, así. R3 se me está resistiendo. Ahí, adentro. Y la última resistencia, en este caso R4, que viene aquí. Viene muy bien tener en cuenta las referencias. La serigrafía, lo mínimo que debe de venir es la referencia del componente, para que tú sepas dónde va cada cosa en esta placa. Bueno, y así tenemos insertadas las resistencias, y ahora empezaríamos a soldar. Para soldar, bueno, la soldadura hay que hacerla por el otro lado, entonces yo os sugiero pues utilizar una especie de tablita o algo así para que la pongáis encima, le deis la vuelta y no se os caigan todos los componentes que acabáis de colocar. Entonces cogeremos el soldador, pues bueno, yo tengo aquí un soldador de 30 vatios, cogeremos estaño y se trata ahora de unir de soldar, mejor dicho, todos los pads, Hay que procurar que el estaño cubra lo que es en sí todo el pad. A ver si consigo enfocar esto. Vamos a ver. Vamos a soldar aquí. Aquí. Se pone la punta del soldador que caliente la patita y el pad al mismo tiempo. Y luego se acerca el estaño y que este estaño se derrita y cubra, como digo, toda la superficie del pad de conexión. Ya tenemos todas las resistencias, las 4 resistencias y el diodo, ya los hemos soldado. Recordar, se empieza siempre trabajando, colocando los componentes de menor perfil. Aquí están las soldaduras. De momento, normalmente suelen quedar alguna especie de resina, de resto, fundente,
que afea un poquito el montaje, pero esto luego se retira con un cepillito y un poco de disolvente, se retira y queda perfecto. Lo que sí que hay que hacer, por supuesto, es mediante unos alicates de corte, es retirar las patitas sobrantes. Y ya tenemos la primera parte hecha. Ya hemos colocado los componentes de más pequeño, de menor perfil, como en este caso eran las resistencias. Siguiendo el orden, vamos a colocar ahora el pulsador. Este solo tiene una forma de encajar. Lo que sí hemos hecho es, con ayuda de unos alicates, es enderezar un poco las patitas, porque suelen venir dobladas. Pues bueno, las damos forma, las enderezamos y luego las insertamos en la placa impresa. Este normalmente suele entrar como un poquito a presión, entonces podemos dar la vuelta tranquilamente y realizar las soldaduras. Nuevamente, con la punta del soldador calentamos la patita y el pad, y por el otro lado acercamos el estaño, dejamos que se derrita lo justo para entaponar ese pad y haciendo que quede una soldadura pulida y brillante. Ahí. Vamos a colocar ahora los transistores. Hay dos. Uno es el BC557, que viene aquí, es el transistor Q1. Que no quiere entrar. Así. Normalmente, así como el resto de los componentes los hemos puesto siempre al ras de la placa, los transistores pues conviene dejarlos un poquito elevados. Vamos a colocar el siguiente transistor. A ver si este entra mejor. Así. Bueno, y una vez que los hemos insertado, pues bueno, pues nuevamente realizamos la soldadura de los pads. Los transistores son sensibles al calor, así que hay que procurar hacer soldaduras rápidas y no recalentarlos. Bueno, los transistores y todos los semiconductores, los diodos, circuitos integrados, etc. Bueno, pues ya está, ya tenemos soldados los dos transistores, cortamos las patitas sobrantes al ras de la soldadura y bueno, pues ya va, nuestra plaquita ya va poco a poco cogiendo una forma profesional. Siguiendo con el orden de montaje de menor a mayor perfil, vamos a poner ahora los bornes. Entran muy bien, muy holgadamente, pero si le damos la vuelta a la tarjeta se nos van a caer, así que le ponemos nuestra tablita y ahora sí, le damos la vuelta y hacemos las soldaduras, como siempre. Uno y el otro borne. Ahí está. Podemos aprovechar también para poner el condensador. El condensador electrolítico es de un perfil un poquito superior. Al tratarse de un electrolítico, recordar que tienen polaridad, entonces hay una patita que está marcada con el signo menos y otra, pues la otra será el positivo, que habrá que hacerla coincidir con el pad positivo de la serigrafía del circuito impreso. Insertamos las dos patitas hasta el fondo, damos la vuelta y soldamos. Como las patitas han sobrado mucho, pues como siempre, pues cogemos un alicate de corte y las retiramos el sobrante.
Por último, hemos insertado el relé, que entra bastante justito, bien, a presión. Y también vamos a insertar el potenciómetro con su eje, con su mando, que más o menos tiene el mismo perfil que el relé. Para que no se nos caiga, vamos a poner la tablita y vamos a soldar ambos componentes. Estas serían las tres patitas del relé. Una, dos y tres. Del relé no, del potenciómetro, vaya. Y estas son las patitas del relé. Aquí, dos, tres y ya está. Y así, como que no quiere la cosa, pues ya tenemos el montaje de nuestra placa hecha. Lo que tendríamos que hacer ahora, pues sería como de costumbre, pues enchufarle, conectarle la tensión de alimentación de 12 voltios y probar el funcionamiento, accionar el pulsador, ver que el relé se activa, se mantiene activado durante un tiempo que depende de la resistencia que presente este potenciómetro. Y con esto damos por terminado el montaje. Fijaros que al final hemos conseguido, después de todo este proceso, pues hemos conseguido un circuito profesional, montado con una placa profesional, y quizás, pues ahora, pues bueno, sí, con un poquito de buen gusto, pues con un cepillo de dientes, por ejemplo, y como os digo, con un disolvente tipo acetona, alcohol isopropílico. Hay limpiadores expresamente para circuitos impresos, pues bueno, se trataría de retirar los restos de resina, de fundente que ha quedado tras hacer la soldadura. Y ya tenemos nuestro montaje, como digo, nuestro montaje profesional, que en esta ocasión la placa impresa nos la ha hecho un fabricante especializado en circuitos impresos. Pero bueno, hay algunas técnicas caseras que permiten que te fabriques tú en tu propia casa los circuitos impresos. Lo que ocurre es que pues, entre los productos químicos que tienes que comprar y las tarjetas vírgenes, las placas vírgenes que tienes que comprar, el trabajo y demás, no sé si sale más cara la salsa que la perdiz, porque hoy en día hay fabricantes que, bueno, que te fabrican prototipos o pequeñas series a precios muy competitivos. Pero bueno, el caso es que con esto damos por finalizado nuestro proyecto de relé temporizado. Ya tenemos nuestro montaje definitivo, nuestro relé temporizado ya está sobre una placa impresa profesional y bueno, pues lo que nos quedaría por hacer sería comprobar definitivamente su funcionamiento. Para ello hemos construido pues un pequeño soporte, un pequeño banco de pruebas con un enchufe estándar y una conexión a la red eléctrica de 230 voltios. Entonces, esta tensión de red está presente en este enchufe siempre y cuando cerremos el circuito en estos dos bornes. Y aquí, precisamente, hemos conectado unos cables que van a parar a los contactos del relé. Cuando el relé esté activado, el circuito de 220 está cerrado y la carga que conectemos aquí tendrá alimentación. Para hacer estas pruebas yo voy a utilizar una sencilla luminaria como esta que tengo aquí y entonces pues bueno, ya sabemos, cada vez que le demos al pulsador el relé se activa, el circuito se cierra, la luminaria se ilumina y transcurrido un tiempo el relé se desactiva, el circuito se abre y la luminaria se apaga. Vamos a ver. Encendida y desconectada, apagada al transcurrir un cierto tiempo. Quiero haceros notar que los contactos del relé admiten 10 amperios a 250 voltios de alterna, es decir, que podríamos haber conectado aquí una carga con un consumo máximo de 2500 amperios. Esta iluminaria, pues no sé si llega tan siquiera a 1 vatio de consumo, es muy sencilla, pero bueno, que sepáis que podéis poner aquí, en este enchufe, podríamos haber puesto un sistema eléctrico, un equipamiento eléctrico con un consumo de hasta 2500 vatios. Bueno, pues esto es todo, Activamos y transcurrido un tiempo
automáticamente se desactiva. Aquí tenemos ya nuestro montaje, como os digo, definitivo y funcionando correctamente. Y así llegamos, ahora sí, llegamos al final de nuestro proyecto, al final de nuestro relé temporizado. Y si hacemos un resumen, a grosso modo, vemos que este proyecto lleva fundamentalmente 4 pasos. En primer lugar, empezábamos con el esquema teórico, el esquema teórico, el esquema eléctrico del circuito. Ese es el que manda. A partir de él vamos a hacer todo lo demás. El segundo paso fue montar precisamente ese esquema eléctrico, montarlo sobre el Universal Trainer, sobre el entrenador. Este tipo de plataformas, ya sabéis que sirve para que tengas la posibilidad de probar tu circuito y de comprobar su funcionamiento. Y si el funcionamiento, pues bueno, no es como tú esperas y demás, siempre te brinda la posibilidad de hacer los cambios y los ajustes que hubiera que hacer. Una vez que comprobamos que nuestro esquema funciona según lo esperado, el tercer paso suele ser construir un prototipo. Hay ocasiones que esto nos lo saltamos, pues básicamente por pura pereza, pero suele ser muy conveniente hacer un prototipo porque te ayuda a tener un montaje mucho más compacto y además te ayuda a tener una visión global de cómo quedaría todo el circuito en un futuro impreso, en un futuro circuito impreso. Te ayuda a ubicar los componentes, te ayuda a trazar las conexiones de esos componentes para formar según el esquema teórico, que insisto es el que manda. Y bueno, a mí en definitiva me suele gustar hacer un prototipo. Luego quizás no sirve para nada y es quizás duplicar el gasto de componentes, porque aquí sí, en ese prototipo los componentes van soldados, a diferencia del Universal Trainer, que los componentes van en un protoboard y se sacan y se ponen y se quitan y demás. Aquí no, aquí ya en el prototipo los componentes van soldados, precisamente por eso el montaje es mucho más compacto y mucho más fiable. Y ya os digo, además, a mí personalmente me ayuda a reubicar los componentes y a darle una forma, a darle la futura forma comercial o profesional o definitiva. Esto sería en el tercer paso. Y luego ya en el cuarto paso sería diseñar un circuito impreso, diseñar una PCB. Para ello tenemos diferentes herramientas gráficas. Nosotros estamos utilizando KiCad, pero bueno, podéis utilizar la que os apetezca o la que tengáis o con la que os encontréis más cómodo en definitiva. Y una vez que diseñéis el circuito impreso, o bien lo fabricáis vosotros de forma casera, o bien lo mandáis fabricar a empresas especializadas. Personalmente esta segunda opción yo hoy en día cada vez la veo más viable porque hay empresas especializadas que te fabrican 5 tarjetitas, o sea, pequeñas series, a un precio muy razonable, en un plazo de unos 15 o 20 días. Y de la otra manera, si te lo haces tú, pues es una experiencia muy interesante, muy buena. En internet hay montones de tutoriales de cómo se fabrica una PCB. Pero bueno, pues es un gasto en productos químicos, es un gasto en placas vírgenes, lleva bastante tiempo, las primeras siempre suelen salir mal, entonces hay que repetir, en fin, lleva bastante trabajo, aunque insisto, es una experiencia muy interesante. Esto ya como queráis. Una vez que tengamos el circuito impreso, entonces ya volvemos a montar nuestro relé temporizado ya de forma definitiva y ya tendrá un aspecto, un acabado profesional y, por qué no, comercial. Bueno, pues esto es más o menos lo que se suele hacer, como os digo, estos 4 pasos, a grosso modo, es lo que se suele hacer en cualquier proyecto de electrónica. Partimos del esquema, creamos un banco de pruebas para analizar de que ese esquema funciona correctamente, luego construimos prototipos y a partir de ahí diseñamos y montamos un circuito impreso o PCB. Espero que os sirva de guía para este y para otros proyectos que iremos presentando. Hasta la vista.